lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Hielo y disfruta del fútbol con un televisoriño nuevecito de Agencias Guay. Presenta. Tipo de prácticas opacas. Diputados aprovechan el receso parlamentario para viajar a sus distritos y hacer campaña proselitista cuando falta un año para las elecciones generales. Y se empapara un poquito más de la ley de acceso a la información. La ministra de Relaciones Exteriores de Guatemala tiene de plazo mañana para informar al Congreso de la República sobre el viaje a Israel para el traslado de la embajada a Jerusalén o atenerse a las consecuencias. Subsecretario de Asuntos Internacionales de Estados Unidos elogia la lucha contra la corrupción encabezada por la CICIG, que también recibe espaldarazo internacional. Me dejé encima de mí para quitarme el teléfono. Juez que agredió a periodistas al ser grabado cuando se encontraba en aparente estado de ebriedad dentro de los tribunales es sancionado con 40 días sin goce de salario. Vulneran el derecho al acceso a la educación. Colegio que obligaba a estudiantes a usar brazaletes para distinguir a quienes estaban al día de los morosos pide disculpas, pero recibirá sanción. Más de 1 millón de quetzales reporta Xelajú por el juego de anoche ante Guastatoya. Y la final de la Champions del 2020 ya tiene sede. En Sin Filtro hablamos sobre la solicitud del Congreso de los Estados Unidos de la lista de funcionarios corruptos. La etiqueta SF, la lista. El hielo y disfruta del fútbol con un equipiño nuevecito de Agencias Guay. Presentó. ¿Cómo está? Que tenga una buena noche. Mire, va pasando la semana, ya hoy es jueves 24 de mayo, pero aquí estamos como siempre en esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión junto a todo el equipo listos con las noticias. Y las noticias de hoy inician de esta manera. El Congreso se encuentra en receso parlamentario. Este tiempo debería ser utilizado para analizar iniciativas de ley, pero algunos diputados han optado por viajar a sus distritos y realizar campaña. Durante esta semana fue evidente la poca afluencia de diputados en el Congreso. En las comisiones de trabajo no todos los integrantes asistieron y esto ocasiona un atraso en el dictamen de las iniciativas de ley. Algunos presidentes de comisión atribuyen esta ausencia al receso parlamentario, que del 15 de mayo al 1 de agosto dejan de sesionar ordinariamente. Desgraciadamente, aunque a todos les mandamos las iniciativas, ya como estamos en receso, muchos no tuvieron oportunidad de leerla. Entonces a veces hay necesidad de forzar la votación. El receso no es para vacacionar ni embolarse, no, es para ir y descubrir lo que tenemos que legislar. Diputados aseguran que este periodo no debe verse como vacaciones, sino que debe servir para continuar con el trabajo legislativo. Cuando se habla de receso parlamentario, mucha gente piensa que son vacaciones. El receso parlamentario simplemente es un periodo en el que el organismo legislativo deja de tener sesiones plenarias ordinarias para que las comisiones de trabajo se puedan concentrar en el trabajo propio de cada una de ellas, tanto en emisión de dictámenes, elaboración de iniciativas de ley. Pero no todos opinan lo mismo. Algunos diputados han optado por viajar a sus distritos y participar en eventos con el fin de promocionar su imagen en mira de las próximas elecciones. Ellos mismos han publicado fotografías en sus redes sociales. Para Ángel Ramírez de Congreso Transparente, son actitudes opacas que deben fiscalizarse. Este tercer año siempre es muy común ver este tipo de prácticas. Obviamente este es un tipo de prácticas opacas en donde muchas veces, y aquí es la labor de la fiscalización y la auditoría social es importantísima, porque muchas veces evidencia que los gastos
que se pueden ejecutar de los fondos del Congreso son utilizados precisamente para ese tipo de actividades. Según la ley orgánica, los diputados deben asistir a las reuniones de comisiones. Por esta labor reciben una dieta de 5.000 quetzales mensuales. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Marvin Pérez. Y la canciller Sandra Jovel tiene hasta este viernes para informar a los diputados sobre el viaje a Israel. Si no entrega la información, podría ser denunciada penalmente. Diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia le pidieron a la ministra de Relaciones Exteriores informar sobre el viaje que el presidente Jimmy Morales realizó a Israel por el cambio de la embajada. Los congresistas creen que es importante que se conozca quiénes integraron la delegación y cómo se financió. Hasta el momento no se ha recibido las respuestas, se tienen 72 horas de plazo para que entreguen información. Básicamente la información que se solicitó es tanto el listado de participantes en el viaje que se hizo a Israel como quién financió y los gastos que ocasionó ese viaje. Si la canciller no cumple con enviar la información completa, los diputados accionarán en su contra, con una denuncia penal o una nueva citación, porque estaría violando la ley de acceso a la información pública. Sería importante que la canciller leyera y se empapara un poquito más de la ley de acceso a la información. Ya en la ley de acceso a la información se regula ese tipo de situaciones, cuando un funcionario puede o no recibir determinados apoyos o regalos. Y en ese sentido también la ley de acceso a la información establece que ese tipo de financiamientos debe ser de carácter público y debe proporcionarse a cualquier ciudadano que lo solicite en cualquier momento. El Ejecutivo no ha querido confirmar qué persona proporcionó el avión en el que Jimmy Morales viajó a Israel, bajo el argumento que se pidió anonimato. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Marvin Pérez. Y representantes de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad interpusieron una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad contra el mandatario Jimmy Morales. Esto por la solicitud de cambiar a los embajadores de Suecia y Venezuela. Este jueves los representantes de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra del presidente Jimmy Morales, tras haber ordenado el retiro de los embajadores de Suecia y Venezuela. Presentamos un amparo que es una acción de amparo en contra del presidente de la República, don Jimmy Morales Cabrera, acá en la Corte de Constitucionalidad, requiriendo el apoyo de la justicia constitucional que acá se imparte en relación a las desatinadas medidas de nuestro presidente, pidiendo la sustitución de la embajadora de Venezuela y del embajador de Suecia. Los representantes de la Asamblea señalaron que a pesar que el mandatario sea el encargado de manejar la política exterior, según los artículos 183 y 149 de la Constitución, esto no le da un cheque en blanco para hacer cualquier cosa respecto al tema. Rafael Arriaga, integrante de la Asamblea, indicó que no respetó la Convención de Viena, en la que existe un principio de confidencialidad para que este tipo de asuntos no se hagan de manera pública, tal y como lo hizo la canciller al anunciarlo en conferencia de prensa. Por Una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y Rafael Ovalle. Y la Corte Suprema de Justicia dio un plazo de 3 días a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que amplíe información sobre la solicitud de amparo a favor del embajador Anders Kompas, a quien la Cancillería solicitó su retiro. Me llama la atención que la Honorable Corte Suprema de Justicia no siga sin resolver el amparo provisional, que la ley de amparo dice claramente que deberá resolverse en la primera resolución. Ya van 2 resoluciones y no entra a conocer. Pero solicitó ampliación de información. Ahora dice que se detalle el derecho vulnerado para continuar con el trámite. No hay fundamento legal aún, pero vamos a cumplir con ello, vamos a agotar lo que dice en este previo, pero sí lo que pedimos otra vez es que se resuelva el amparo provisional. El amparo se presentó por segunda vez cuando el viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García, se presentó a la citación en el Congreso y dijo que el paso siguiente era la declaratoria de non grato al embajador, por lo que el riesgo es inminente. No entendemos por qué la postergación de resolver, que no significa que se nos dé la razón en el amparo provisional, pero que digan sí o no al amparo provisional. Ahí hay una vulneración concreta al trámite del amparo. ¿Cree que hay mala fe de parte del magistrado? No quisiera pensar eso, pero sí, ojalá que cumpla con la ley. Por Una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Emilio Artiga. Y la CICIG recibe espaldarazo internacional y del gobierno de Estados Unidos. Tenemos la información, ya volvemos.